Digo y no lo hago, pero ya está grabando, ahora sí. Entonces empezamos. Habíamos quedado en la pendiente crítica, ¿verdad? Mm, a ver. Nos toca ver la pendiente horizontal. Hay una característica muy importante en la pendiente horizontal. Es que, como ustedes pueden ver acá, partiendo de lo que viene siendo la ecuación de Manning, si nosotros llevamos al otro lado la pendiente, esta pendiente que está aquí abajo, recuerden que se la nota aquí multiplicando, ¿verdad? Entonces, si nosotros llevamos, como habíamos hecho anteriormente, todos los datos que no dependen de Y a un lado y todos los que sí dependen de Y al otro lado, vamos a poder observar que la pendiente del terreno está dividiendo en este término donde todas las pendientes son independientes. Digo, todas las estos factores son independientes de la altura. Entonces, si nosotros tenemos una pendiente horizontal, es decir, una pendiente igual a cero, vamos a tener una división entre cero. Y eso es infinito, ¿verdad? Cualquier número dividido entre cero tiende a ser infinito. Así que por esta razón, para una pendiente horizontal, no podemos definir la altura normal, porque la pendiente del terreno está dividiendo. Si cero, pues se va al diablo. Entonces no podemos definir esa altura normal. Entonces, ¿qué se hace? Se van a formar dos zonas nomás y va a estar delimitado por la altura crítica. ¿Por qué? Porque la pendiente está, bueno, la altura normal tiende hasta el infinito, a ver, tiende a estar en el infinito, a ser demasiado grande. Así que se va a crear la zona 2. La zona 2, recuerden que es la zona que está entre la altura normal y la altura crítica. Y como la altura normal está en el infinito, la zona 1 también estará en el infinito. La zona 2 es la que está por encima de la altura crítica. Y la zona 3 entre la altura crítica y el lecho del canal, ¿no? Entonces, esta zona 2 viene siendo una zona subcrítica, ¿verdad? Porque está por encima de la altura crítica. Y la zona 3 viene siendo una zona supercrítica, porque está por debajo de la altura crítica. Entonces, los perfiles que se van a llegar a crear en este tipo de pendientes van a ser las siguientes. Vamos a tener una H2. Una H2 que dependiendo la condición de borde, va a empezar ya sea por la condición de borde o en este caso que es un flujo libre, por la altura crítica, ¿no? Que va a partir de lo que es esta H2, ya que es una subcrítica, su condición de borde está aguas abajo. Entonces, sabiendo eso, vamos a partir de la altura crítica de forma perpendicular y vamos a, les diría, tender a llegar de forma asintótica a la normal, pero la normal está en la chingada, ¿no ve? Así que va a tener el comportamiento de un perfil normal, digamos, ¿no ve? Eso va a tender a ser. Y tendríamos la H3, y la H3 es una supercrítica, por lo tanto va a estar regida por una condición de borde aguas arriba. Va a partir de esa condición de borde aguas arriba y va a tender a llegar a la altura crítica de forma perpendicular. ¿Sí? Estas dos zonas a analizar tenemos. Vamos a ver en esta parte. Acá está la pendiente horizontal, ¿no? Justamente tenemos esas dos opciones. ¿Sí? Y en caso de que tuviésemos un reservorio acá, como esta H2 es es un perfil que se diga un perfil subcrítico, puede una condición de borde aguas abajo puede ser un reservorio que esté por encima de la altura crítica, que va a partir de ahí tenderá a ser perpendicular a lo que viene siendo la altura crítica, ¿sí? Entonces tenemos estos casos acá de lo que viene siendo la pendiente horizontal. Bien, entonces vamos con lo que viene siendo la pendiente adversa y con esto acabamos la clasificación. Y nos vamos a poner a hacer ejercicio. En la pendiente adversa sucede algo interesante, o sea, creo que eso no está acá y debería, qué pedo. Ah, no, aquí está. La pendiente adversa se refiere a una pendiente negativa, es decir, que no vaya hacia abajo, no es a favor del flujo, sino que está yendo en contra de la dirección del flujo.
por eso es negativa. Entonces, si nosotros tomamos nuevamente la ecuación de Manning, vemos que la pendiente está dentro de una raíz cuadrada y las raíces cuadradas de números negativos no existen como un número real, no existen en la realidad en nuestra naturaleza. Por lo tanto, tampoco es posible calcular la altura normal. Entonces aquí vamos a tener también solamente dos zonas, que va a estar delimitado por lo que viene siendo la altura crítica. La zona 2 que va a estar entre una altura normal imaginaria y encimita de la altura crítica. ¿No? Y la zona 3 que va a estar debajo de la altura crítica y por encima del lecho del canal. Esta zona 2 nuevamente es una zona subcrítica, de que ya está encima de la altura crítica. Y la zona 3 es una zona supercrítica, porque está por debajo. ¿No? Entonces, esas dos zonas son las que se estarían dando ahora. Los perfiles de flujo que se van a dar van a ser estas de acá, solamente que yo siempre, toda la vida he tenido acá está, he tenido un inconveniente acá, en esto. Ahorita mejor explicamos acá, esto de esto todavía, no, tampoco. Acá está. La pendiente adversa, ¿no? O sea, a ver, primero, veremos la A3. La A3 es un perfil supercrítico, entonces va a tender de una condición de borde aguas abajo. Digo, aguas arriba, abajo porque pues esto está abajo, pero en realidad es aguas arriba, ¿no? Todo lo que está a nuestras espaldas es aguas arriba. Entonces va a partir de esta condición de borde y va a tender a llegar a la altura crítica de forma perpendicular, como ya sabemos, lo normal. Y acá también, o sea, esta A2 va a ser un perfil subcrítico. Vamos a tener una condición de borde aguas abajo, en este caso abajo, no se confundan, no porque esté más arriba va a ser arriba. Está dado, o sea, esto es abajo, a condición de borde aguas abajo. Entonces, si nosotros tenemos un reservorio que está por encima de lo que viene siendo la altura crítica, vamos a partir de ahí y tender a llegar de forma perpendicular a la altura crítica, ¿ya? Ahora, la duda que yo tenía y les comento es la siguiente. ¿Qué pasa con este caso? ¿No veo? O sea, yo me imaginaba que podíamos tener algo así. Esta A2, que va, en realidad, esto, ¿no? Que va a partir de la altura crítica y va a tender a llegar a nuestra altura normal imaginaria, esta de acá. Pero esto no está bien, en realidad, no está bien. Lo que sucedería en este caso, por ejemplo, que nosotros, que el agua está viajando de esta forma, es que en algún momento, si tuviésemos agua acá arriba, va a tenderse a llegar a forma perpendicular a la altura crítica, pero va a llegar no a la altura crítica, sino a la condición de borde. No sé si me dejo explicar bien. Vamos a dibujar un poquito esto acá. Uy, no, muy feo. Que digamos tenemos un reservorio acá y nuestra pendiente crítica, a ver si me sale paralelo. Oh, bien feo. Bueno, ahí va, más o menos. Entonces, si nosotros tenemos agua que está pasando por acá, digamos, no podemos hacer esto, chan, no se puede. Y esta condición de borde estaría más arriba en realidad. Disculpen. Acá. ¿No ve? No podemos hacer esto, chan, no se puede. Lo que sucedería es que el agua viaja por aquí y llega hasta lo que viene siendo, en realidad, parte de esto, de la condición de borde, y va hacia arriba, ¿no? O sea, va a ir así. Hasta llegar, qué sé yo, qué les digo, puede, no sé, digamos que exista algún vertedero. ¿No ve? A ver, vamos a poner este caso. Si existiese un vertedero, vamos a dibujar bien. Si existiese un vertedero aquí abajo, digamos, que es algo muy específico, muy, muy específico, eso no se va a dar. ¿Qué pasaría si tenemos algo así? Lo que normalmente tenderíamos a hacer, o al menos lo que yo al menos creía, es que agarraba y venía así. Parecería, sí, parecería, pero en realidad tenemos que, como esto es, este perfil tiene que ir creciendo, ¿ya?
Ahorita vamos a ver eso, pero tiene que ir creciendo. Entonces, como tiene a huevo que ir creciendo, no puede irse de acá, así, de esta forma, porque está decreciendo en este caso. Pero lo que sucede es que va a ir hacia la condición de borde aguas arriba, ¿ya? En este caso. No puede ir nunca decreciendo, sino que va a ir creciendo hasta la condición de borde aguas abajo. Eso es lo que sucede Pero esto es algo sumamente, pero sumamente específico, casi no se da. Entonces ahorita me van a entender bien lo que estoy tratando de decirles, ¿sí? Esto de que tiene que ir creciendo o decreciendo. Ahorita vamos a entrar a eso justamente, pero quédense con esta idea. Esta es la única A2 que puede existir, ¿ya? No puede existir la otra que les he dibujado, solamente esta. Entonces, permítame verificar. Permítame verificar un momentito. No, esperen. ¿Ves? Me sigo confundiendo, creo que no. Un cachito. Un cachini. Sí, me equivoco. Borren lo que les acabo de decir. ¿Ves? Es que esto me confunde un chingo. Esta no es la otra. Pero saben que ahorita vamos a volver a esto. Mejor les explicaré de dónde diablos sale mi duda, ¿ya? Veamos. Vamos a ver aquí a la clasificación y vamos a seguir viendo. Ahorita vamos a volver a eso, ¿ya? Pero acuérdense que esto no va, ¿ya? Entonces, vamos a hacer este análisis de signos para volver aquí la pendiente adversa y que les pueda aclarar lo que me acabo de confundir otra vez, ¿no? Entonces, este análisis de signo nos va a decir cuál es un perfil de caída y cuál es un perfil de remanso. Ya el remanso es cuando el perfil tiende a crecer. Ahora, vamos a ver únicamente primero lo que viene siendo el numerador. El numerador viene siendo la resta de ambas pendientes, tanto del terreno como la pendiente de la línea de energía. Entonces, ¿qué tendría que pasar acá para que este numerador sea negativo? Para que sea negativo, tenemos que tener una pendiente del terreno menor a la pendiente de la línea de energía. Cuando este número es menor que este, se vuelve negativo. Por lo tanto, lo que nos dice es que nuestra H del perfil de agua, el real, tiene que ser menor a la altura normal. ¿Ya? Eso, véanlo. El perfil real del agua es menor a la altura normal para que este numerador se vuelva negativo. Ahora, para que sea cero, ambos tienen que igualarse, ¿no ve? La altura tiene que ser igual a la altura normal, la altura de nuestro perfil real. Y eso se da cuando es un flujo uniforme, ¿no ve? Que no hay variación de la altura con respecto a nuestra posición en X. Ahora, para que este numerador sea positivo, la pendiente del terreno tiene que ser mayor a la pendiente de la línea de energía. Y eso se da cuando la altura de nuestro perfil de agua es mayor a la altura normal. Este caso se va a dar cuando este numerador sea positivo. Ahora, ¿qué pasa cuando sucede el denominador ya también? Recordando que esto es fruto elevado al cuadrado, ¿ya? Entonces acá está, ¿no? Que el denominador es 1 menos el fruto elevado al cuadrado. Para que esto se haga negativo, este fruto elevado al cuadrado tiene que ser mayor a 1, ¿no ve? Este fruto de acá tiene que ser mayor que este 1 para que este negativo prevalezca. Por lo tanto, eso quiere decir que nuestra altura de nuestro perfil real tiene que ser menor a la altura crítica, ¿ya? Acuérdense bien esto, tiene que ser menor a la altura crítica para que esa condición del denominador sea negativa. Para que esto sea cero, venimos acá, o sea, en este caso, por ejemplo, que la altura de nuestro perfil real sea menor a la altura crítica es para un perfil supercrítico, ¿ya? Para que este denominador se haga cero, ambos tienen que igualarse, es decir, que fruit va a ser igual a 1. Es decir, que nuestra altura va a ser igual a la altura crítica, y eso es un estado crítico. Ahora, para que este denominador se haga positivo, este término de fruit elevado al cuadrado tiene que ser más pequeño que el 1, para que el signo del 1 prevalezca. ¿No ven? Y eso es cuando la altura
la altura de nuestro perfil va a ser mayor a la altura crítica, es decir, un flujo subcrítico, ¿ya? Entonces, para un flujo supercrítico, el denominador es negativo. Y para un flujo subcrítico, el denominador es positivo. Eso es lo que me interesa que les quede, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede cuando el cambio de nuestra altura, la variación de la altura del perfil con respecto a nuestra posición en X, es negativo? Eso quiere decir que el perfil va a decrecer, va a ser un perfil que va a ir cayendo, un perfil de caída, ¿ya? Si nuestra variación de la altura con respecto a nuestra posición en X es positivo, el perfil crece, es decir, que es un perfil de remanso, ¿ya? Ahora, analizando cada zona, esto está mejor resumido en una tabla que ahorita les voy a mostrar. Analizando cada zona. ¿No ven? La zona 1, en la zona 1 que tenemos acá, para la S1 o la M1 o la C1, que son las que tienen zonas 1, vemos que la altura de agua de nuestro perfil va a ser mayor a ambas, ¿verdad? Que acá vamos a ir mejor a lo que viene siendo nuestro resumen. A ver, todas estas zonas 1, las que están por aquí encima, siempre están por encima de ambas alturas. Entonces, ese hecho de que están ambas por encima de ambas alturas, quiere decir que acá está, ¿no ve? Que la altura de agua está por encima de la altura normal y acá la altura de agua está por encima de lo que viene siendo la altura crítica. Ambos son positivos, tanto numerador como denominador. Entonces, numerador positivo entre positivo te va a dar un positivo. Por lo tanto, todas estas alturitas, todos estos perfiles de flujo, tanto la S1, M1, la C1, van a tener una variación de la altura con respecto a tu posición positiva, que va a ir creciendo, van a ser curvas de remanso. ¿Ya? Todas estas que están por encima de ambas alturas van a ser curvas de remanso. Para una zona 2, vamos a tener dos casos. La zona 2 comprenden los perfiles S2, M2, H2, A2 y C2. Casi todas tienen la zona 2, menos la crítica. Bueno, no la crítica. Menos la... No, sí, pues todas, todas. Entonces, si nosotros nos fijamos en lo que viene siendo la zona 2, para una pendiente fuerte, está por debajo de la altura crítica, pero por encima de la altura normal. Para una pendiente normal, para una pendiente suave, está por debajo de la normal, pero por encima de la crítica. Para una pendiente crítica está por encima de lo que viene siendo la altura crítica, ¿no? Para una pendiente horizontal está por encima de la crítica y para una adversa también. Entonces, volviendo acá, vamos a ver que para el caso de una S2, fíjense, en la S2 acabamos de ver que la altura del perfil está por debajo de la altura normal, pero por encima de la crítica. Entonces, vamos a ver acá. Va a ser por debajo, va a ser menor a la altura normal. Vamos a tener un numerador negativo, pero por encima a la altura crítica. A ver, vamos a ver si no me estoy confundiendo. No, más bien es al revés. Vamos a tener, acá está, una altura de agua mayor a lo que viene siendo la altura normal. A ver, esto de acá. Más bien este es de acá. La altura de agua mayor a la altura normal. Y eso vamos a tener un numerador positivo más bien. Pero va a estar por debajo de lo que viene siendo la altura crítica. Va a ser menor. Por lo tanto, vamos a tener un denominador negativo. Entonces, ese positivo entre ese negativo te va a dar un cambio negativo, ¿verdad? Esto va a ser negativo. Por lo tanto, tu variación de altura con respecto a tu posición en X va a ser negativa. Eso quiere decir que es un perfil de caída, que va a ir cayendo tu perfil. Para el caso de la M2, la H2 y la A2, vamos a tener que tu altura de agua está por encima, va a ser, no, mejor dicho, va a ser menor, que va a estar por debajo de la altura normal. Por lo tanto, vamos a tener un numerador negativo. Y la altura de agua en este caso va a estar por encima de la crítica. Vamos a tener un denominador positivo. Esa diferencia te va a dar negativo. Por lo tanto, estas también van a ser
de caída, perfiles de caída, o sea, tienen que curvas frontales o de caída, tienen que caer. Y acá está justamente esta mi duda, ¿no? A2. Esta A2 tiene que ser un perfil de caída, o sea, que su variación sea negativo. Y vamos a volver acá. Volvamos al repaso, ¿no? Entonces, si tenemos una pendiente adversa, como estaba dibujado hace rato, veamos, estaba dibujado de la siguiente manera, ¿verdad? De aquí. Aquí vamos a tener una condición de borde y lo que yo hacía era, ¡pam!, esto de acá. Pero en este caso, fíjense que si nosotros vemos este perfil, es un perfil que está creciendo, ¿verdad? Está creciendo este perfil. ¿Y qué nos dice la teoría, el análisis de signos? Que esa teoría no tiene que variar mucho con la realidad. En este caso estaría variando totalmente. Esta diferencia tiene que ser negativa, no puede ir creciendo, como hemos dibujado ahorita, no puede ir creciendo, tiene que ser negativa. Por lo tanto, tiene que ir decreciendo. Este perfil que está acá está mal dibujado. A ver, está mal dibujado. Va a partir, sí, de esta condición de borde, pero en este caso va a ser lo mismo que acá, ¿no? Digamos que tengamos un reservorio acá. Acá, digamos, ¿no? Pero lo que va a suceder es que vamos a partir de esta condición de borde. Ay, permítanme, odio que me manden tantos mensajes a la vez. Escriban uno largo y mándenme. Un momentito, por favor. Ya. Ay, cachito. Entonces, lo que va a suceder aquí es que este perfilito que vamos a tener no va a ser de caída, sino, bueno, no va a ser de crecida, sino va a ser una decaída. Es decir, que tenemos que dibujar a partir de acá hasta llegar al otro lado. Partiendo de acá, ¿no ve? No nos interesa qué es lo que está aquí abajo, porque esto no nos genera ninguna condición de borde. Si nosotros partimos de acá, los cálculos, o sea, la dirección de cálculo, ¿no ve? Que partimos de tu condición de borde y tenemos que ir calculando así, tal como dibujamos el perfil. No, esta flechita no quiere decir que el agua está fluyendo hacia ese lado, no, 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 sino es el sentido de cálculo, ¿ya? Entonces partimos de acá y tenemos que ir calculando este puntito, este puntito, este puntito, este de acá. Y lo que va a ir haciendo este perfil es que va a ir creciendo y creciendo y creciendo. Ojo, creciendo en cuanto a esta diferencia de acá, ¿no ve? En el sentido de cálculo. Va a ir aumentando en el sentido de cálculo. Pero cuando tú ya lo ves, vas a ver que realmente por donde está fluyendo el agua, que el agua está fluyendo así, va a ir cayendo tu perfil de flujo. Va a ir haciéndose más pequeño cada vez. ¿No ve? El perfil en el sentido en el que fluye, en el sentido en el que uno calcula, te va a ir aumentando esta alturita. ¿No ve? Pero si lo ves ya calculado y dibujado, vamos a tener que tu perfil va a ir cayendo. Espero que se entienda esta diferencia, ¿ya? Entonces lo mismo va a pasar acá, ¿no? Que estábamos tratando de dibujar justamente. El perfil va a ir cayendo. Si tenemos acá nuestra altura de reservorio, tenemos que venir acá y va a ser un perfil de caída, que cada vez, con cada posición de X, va a ser cada vez más pequeña tu altura de agua, va a ir cayendo. Eso es lo que va a suceder, ¿ya? Por lo tanto, esta va a ser la A2 que va a suceder, no esta de acá, esa no, esta de acá, ¿no? La que va a partir o sea, no esta de acá, sino la que parte de una condición de borde, aguas abajo, porque es una es una subcrítica y va a tender a ver, permítame, parte de tu condición de borde aguas abajo y va a tender hacia arriba. O también puede darse el hecho de que partamos, como no, digamos que este reservorio no existe, no hay, que está por muy debajo, ¿no ven? No tenemos esta condición de borde impuesta, va a ser condiciones naturales. Entonces vamos a partir de la condición de borde, que va a ser la altura crítica en este caso, y vamos a tender a ir hacia arriba. Eso es lo que va a suceder en una A2, ¿ya? Esos dos casos hay, en el caso de que tengamos una condición de borde y en el caso de que no tengamos una condición de borde acá.
Entonces, si no tenemos condición de borde, vamos a partir de la altura crítica y vamos a tender a ir hacia arriba. O vamos a partir de una condición de borde impuesta, que en este caso es un reservorio, y vamos a tender a ir hacia arriba también. ¿No ve? Vamos a tender a llegar hacia arriba. En caso de que para esta A3, digamos, no tengamos ninguna condición de borde, no se daría esta A3, ¿ya? No se daría la A3, directamente se daría la A2. ¿Ya? Si no tenemos una compuerta o un vertedero acá que te imponga una condición de borde aguas arriba, no se daría ninguna A3, sino directamente una A2 que partiría de tu condición de borde aguas abajo o de la altura crítica, ¿ya? Eso con la pendiente adversa, hay que tener cuidado con esas cositas, ¿no? Que yo la verdad es que tenía esa confusión, sigo, digamos, teniendo un poco esa confusión, pero ya entiendo el porqué, digamos. Así que no se confundan en eso. Repito, la A2 es una curva de caída en el sentido de flujo, va a ir cayendo en el sentido de flujo. Ojo. Entonces, así para cada zona, ¿sí? Vamos a venir directamente acá. Esta tablita que también está en el libro de Berlamont y no mentí, sí, de Berlamont, mejor dicho. Y para una pendiente horizontal vamos a tener estos dos tipos de perfiles de flujo, tanto la H2 como la H3. Y acá está la descripción o la relación de H con H, la altura crítica o la altura normal. Y acá vamos a tener esa descripción, si va a ser de caída o de remanso. Que en este caso H2 es de caída y H3 es de remanso, basándonos en toda esta teoría, en el análisis de lo que vienen siendo los signos, tanto del numerador como del denominador, ¿sí? Tienen que ver eso, y esto simplemente se basa en dónde está tu perfil de flujo, ¿no? En qué parte está ubicado con esta teoría de acá, ¿no? Entonces esto es simplemente para entender si tu perfil va a ser de caída o de remanso. También vamos a tener acá el tipo de flujo, ¿no? Como tu altura está por encima de tu altura crítica, va a ser una subcrítica. Y en este caso, como va a ser menor, va a ser una supercrítica. Ahora, para la M1, acá vamos a tener, ¿no ve que la M1 la altura está por encima de todas las alturas? Por lo tanto, como está por encima de las alturas, vamos a tener tanto el numerador como el denominador positivo. Por lo tanto, va a ser una curva de remanso, va a ir creciendo. Y va a ser una subcrítica porque está por encima de la altura crítica. Para tu M2, por ejemplo, que va a estar por debajo de tu altura crítica, no, por encima de la altura crítica, pero por debajo de la altura normal, ¿no ve? Vamos a tener un positivo y un negativo que se van a dividir. Y eso te va a dar un negativo, ¿no ve? Dos signos opuestos que se dividen, te da el negativo. Por lo tanto, como es negativo, te va a dar que va a ser una curva de caída. Y como está por debajo de la altura crítica, digo, por encima de la altura crítica, va a ser subcrítica, ¿ya? Entonces, esta tabla trata de eso justamente, de identificar qué tipo de curva es, si es de caída o de remanso, si tu perfil va a ir cayendo o va a ir creciendo, en base al análisis de signos que tenemos acá. ¿Ya? Y esto está en el libro de Perlamonta, y lo pueden encontrar en el libro que les ha pasado el doctor. Entonces, acá está lo que viene siendo el resumen, ¿no? Todo el resumen que esto, para estudiarlo biencito, podrían hacerlo, podrían copiarlo, ¿no? Pueden dibujarse sus tipos de pendientes y ver qué tipos de curvas se van a dar en cada tipo de pendiente. Esto para practicar, digamos, antes del examen y demás cosas, ¿no? Acá, a ver, tenemos una nota que dice los perfiles cercanos a la altura crítica y con altura crítica cercano al lecho del canal no pueden ser precisamente definidos por la teoría del flujo. Es decir, que si tu altura crítica está muy, 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 muy cercano al lecho del canal, ya eso se da sobre todo en rápidas, ¿ya? Ya no están definidos por la teoría que estamos analizando, ¿no? Porque las asunciones básicas no se cumplen. Sobre todo eso se da en rápidas, como les digo, que tu altura crítica está muy cerca, pero muy cerca a tu lecho de canal, ¿ya? Entonces eso en cuanto a la clasificación de flujo, ¿ya? Aquí tenemos dos tipos de clasificación de tus curvas, digamos. El tipo de curva y el tipo de flujo, ¿no ve?
tipo de curva si es caída o remanso, o el tipo de flujo si es subcrítica o supercrítica, cuando está por encima o por debajo de la altura crítica, ¿ya? Entonces esto, véanlo, les recomiendo, la verdad es que les recomiendo ver esto más calmadamente en lo que viene siendo el libro de Berlamont, que ahí está también todo este análisis que hace y este cuadro lo he sacado de ahí justamente, solo que lo he pasado a Excel yo, ¿ya? Entonces, vean esto y hagan para cada, les recomiendo para entenderlo bien, hagan ese análisis para cada zona, ¿no? Para la zona 1, para la zona 2, para la zona 3 y qué tipos de flujos se dan en esas zonas. Para que así analicen o si está por encima de ambas o si está por debajo o encima de la normal y vean cuál es positivo, cuál es negativo. Eso les va a ayudar bastante a comprender mejor esta parte y no cometer los errores que he cometido con la A2, por ejemplo, de que la A2 es una curva de caída, no es de remanso, por lo tanto tiene que caer de alguna manera siempre, ¿ya? Entonces eso lo recomiendo y eso es todo por lo que viene siendo la clasificación de flujos. Ahora vamos a ir con lo que viene siendo condiciones de borde. ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre clasificación de flujos, muchachos? Bien, si no hay problemas, si no hay preguntas, vamos a pasar a lo que viene siendo condiciones de borde. Bien, eh, ya habíamos hablado sobre las condiciones de borde en este repaso teórico que se los voy a pasar justamente hoy. A ver, los voy a poner bonis, entre hoy y mañana se los voy a pasar. Lo voy a aumentar algunas cosillas y demás. Y se las voy a pasar. Aquí va a estar detalladito todo este resumen. Todo lo que hemos visto hasta ahorita resumido. Y aquí ya habíamos hablado lo que vienen siendo las condiciones de borde. Así que ahora mucho por decir, pues no hay. ¿No ven? Lo que sí nuevo que les voy a mostrar, nuevo entre comillas, porque también ya lo hemos visto, es el teorema de Jagger. Pero antes, importante recalcar que los perfiles supercríticos son controlados por condiciones de borde aguas arriba. Supercríticos con aguas arriba. Y los perfiles subcríticos, vamos a acá poner esto. Los perfiles subcríticos son controlados por condiciones de borde aguas abajo. Subcríticos con aguas abajo, supercríticos con aguas arriba. ¿Está bien? Eso nunca se olviden. Siempre se va a dar eso toda la vida. Entonces, esto es importante que ustedes entiendan bien y lo aprendan bien. Ahora, vamos con el teorema de Jagger. El teorema de Jagger dice lo siguiente. Para el flujo en canales abiertos, la altura crítica se dará como condición de borde en la primera sección del canal para flujo supercrítico o en la última sección de canal para flujo subcrítico. Se cumple en condiciones naturales sin una condición de borde impuesta. Caso contrario, aquello que esté impuesto marcará nuestra condición de borde. Esto lo he sacado nada más ni nada menos que el libro de Berlamont. ¿Dónde está? Se los a subir acá. Que está por acá. Lo vamos a ver. Por acá. Solo que el mío está traducidito. A ver, ¿dónde está? Aquí está, el teorema de Jagger. Esto mero es. Esto es lo mismo que está escrito en mis apuntes, ¿no? Lo mismito. Entonces, vamos a entender qué rayos dice acá. Dice que para flujos en canales abiertos, vamos a tomar la altura crítica como condición de borde siempre y cuando no tengamos una condición de borde impuesta. Condición de borde que puede ser una compuerta, un vertedero, un reservorio, otro vertedero, ¿no ve? Esas serían las condiciones de borde impuestas. Siempre y cuando no tengamos esas condiciones de borde, se llaman flujo en condiciones naturales. Cuando no tengamos impuestas son condiciones naturales, ¿no? Entonces, cuando tengamos condiciones naturales, la altura crítica es la que va a funcionar como condición de borde. Y esto es súper importante que ustedes lo entiendan porque aparece en su práctica y va a aparecer en eh, en su primer parcial, digo, en su segundo parcial. Va a aparecer en el examen también.
Por eso me interesa que ustedes entiendan el teorema de Jagger, ¿ya? Entonces, dice, la altura crítica se dará como condición de borde en la primera sección del canal para un flujo supercrítico, ¿no? Entonces, para cuando tengamos un flujo supercrítico, como es esta S2, que está por debajo de la altura crítica, y no tengamos ninguna condición de borde acá, vamos a tomar nuestra altura crítica como condición de borde en la primera sección, ¿no? Es en lo primerito. Entonces vamos a partir de la altura crítica y tender a llegar de forma asintótica a la altura normal, como vemos acá. Eso es lo que quiere decir en esta parte. La primera sección para un flujo supercrítico, la altura crítica como condición de borde. Y para un flujo subcrítico se va a dar que va a ser nuestra condición de borde, una altura crítica, en la última sección del canal, ¿no? En la última, el ultimito de tu canal, vas a tomar para un flujo subcrítico, que en este caso es esta M2, vas a tomar tu condición de borde aquí abajito en la última sección y vas a tender a llegar de forma asintótica a lo que viene siendo la altura normal, ¿ya? Entonces, este teorema es eso mismo lo que dice, siempre y cuando no tengamos nada impuesto. En este caso, un reservorio en este lugar, aguas arriba, está funcionando como una condición natural, ¿ya? Este reservorio en este caso no está restringiendo ninguna condición de borde, no está funcionando como condición de borde, ¿no? Porque está incluso por encima de todas nuestras alturas, por lo tanto no es una condición de borde. Y en este caso estaríamos en una condición natural, que no tenemos ninguna compuerta o vertedero que nos esté imponiendo una condición de borde. Entonces, como estamos en un flujo en condición natural, vamos a partir y aplicar esta teoría de Jagger, el teorema de Jagger, vamos a aplicar ahora. Vamos a partir de tu altura crítica en la primera sección del canal y tender a llegar a lo que viene siendo la altura normal de forma asintótica, ¿no? Pero partiendo de la altura crítica en la primera sección del canal. Caso contrario, vendría siendo que si tenemos una impuesta, como es esta compuerta. En este caso, esta compuerta estaría funcionando como una condición de borde. Por lo tanto, partimos de acá y tendemos a llegar a la altura normal de forma asintótica, partiendo de la compuerta. En este caso, partimos de la altura crítica en la primera sección del canal. Eso es lo que nos dice Jagger y eso es lo que quiero que entiendan muy bien. Ahora, tenemos aquí un ejemplito de una pendiente con dos tramos. Digo, un canal con dos tramos. Un canal puede tener varios tramos dependiendo la variación de su pendiente. En este caso tenemos un primer tramo con una pendiente fuerte que cambia a una pendiente más suave, ¿ya? Entonces vamos a tener estos dos tramos. Y acá no nos han dado ningún dato de ninguna condición de borde, así absolutamente nada. Solamente nos han dado que es una S y una M, nada más. Entonces nosotros recordamos que una pendiente fuerte nos acordamos, ¿no? De la relación entre la altura normal y la pendiente fuerte. Nos acordamos y decimos, como es una pendiente elevada, la pendiente del canal y la altura normales son inversamente proporcionales, como es una pendiente elevada, tu altura normal va a ser chiquita, ¿no? Pendiente grande, altura normal chiquita, más pequeña que quién, que tu altura crítica. Entonces, la altura crítica estará por encima, ¿no? Dibujamos la altura crítica por encima y la altura normal por debajo. Y para una pendiente tipo M, nos acordamos que como es una pendiente más pequeña, tu altura normal va a ser más grande que quién, que tu altura crítica en este caso, que es tu parámetro eh, de, ¿cómo les digo? A ver, se me fue un parámetro de comparación, digamos, entre una M y una S, ¿ya? Y en este caso, si ustedes se fijan, la altura crítica es la misma para ambos, es la misma altura, no va a cambiar. ¿Por qué? Porque la altura crítica no depende de la pendiente del canal, va a ser exactamente la misma, por lo tanto se dibuja a la misma altura ambos. ¿No ve? Donde termina uno va a empezar la otra, va a ser lo mismo. Y ambas alturas, bueno, todas estas alturas, tanto la normal como la crítica, van a ser paralelas a tu lecho de canal, ¿ya? Paralelo, siempre va a ser paralelo al lecho del canal. Ahora,
Una vez que hemos dibujado nuestras, lo que vienen siendo nuestras alturas, que a veces puede que te dé solo las alturas y no te dé qué tipo de pendiente es, ahí ya tú tienes que ver, ¿no? Si a veces te dan solamente, y creo que el doctor hace esto justamente, te da el tipo de pendiente, bueno, te da la pendiente y tú ya ves si es fuerte o si es suave, justamente con la teoría de cuál está por encima de cuál, ¿no? Entonces, una vez que tengamos ya bien definido nuestras alturas, lo que vamos a hacer es aplicar el teorema de Jagger. ¿Por qué? Porque no nos han dado ninguna condición de borde. Entonces vamos a aplicar y vamos a decir que en esta de acá, que se está generando un perfil supercrítico, como es esta S2, vamos a partir de lo que viene siendo de la altura crítica en la primera sección del canal. Partimos de esa altura crítica en nuestra primera sección de canal y vamos a tender a llegar de forma asintótica a la altura normal. Eso para el primer tramo. ¿No ven? Llegamos acá. Y este puntito de acá, con el que hemos llegado al final del tramo, va a funcionar de condición de borde para el siguiente perfil, que en este caso es una M3. De acá vamos a partir del último punto que hemos calculado para el tramo 1. Esa va a ser nuestra condición de borde para esta M3, ¿no? Entonces partimos de ese último punto de cálculo del primer tramo y tendemos a llegar de lo que viene siendo la altura crítica de forma perpendicular. Se va a dar esta M3, un posible perfil de flujo. Ahora, para las subcríticas ya también, porque ahorita hemos trabajado con supercríticas nomás. Vamos a ver cuáles son las subcríticas que se puede dar. Para las subcríticas tampoco tenemos ninguna condición de borde impuesta. Por lo tanto, vamos a aplicar el teorema de Jagger, que nos dice que para una subcrítica partimos de la altura crítica en la última sección de nuestro canal, de nuestro tramo, acá. La última sección de este tramito, vamos a partir de acá y vamos a tender a llegar a la altura normal de forma asintótica, ¿ya? Entonces vamos a llegar acá a un punto, vamos a terminar el tramo 2, digamos, para empezar con el tramo 1 en este caso. Y vamos a ver que en este último punto de cálculo, vamos a tomarlo como condición de borde, el último punto de cálculo del tramo. Y de ese puntito vamos a tender a llegar de forma perpendicular a la altura crítica del otro tramo y se va a generar una S1, ¿ya? Ahora acá quiero que esté bien claro los sentidos de cálculo, ¿no? Acá estamos partiendo de la altura crítica y tendemos a llegar a la altura normal, pero calculamos así, ¿no? Estamos dibujando este perfilito de esta forma. Partimos de acá y tendemos a llegar acá. El sentido de cálculo va a ser ese, justamente ese. Partiendo de acá, vamos a calcular este puntito, este puntito, este puntito, pero siguiendo este sentido de cálculo. Y acá, con este último punto con el que hemos llegado, que va a ser nuestra condición de borde para el siguiente tramo, vamos a partir de acá y tender a llegar a la altura crítica de forma perpendicular. Pero estamos dibujando esto así, en este sentido. Por lo tanto, el sentido de cálculo va a ser este. Vamos a tener este puntito, luego vamos a calcular este punto y este punto, ¿no? Pero en ese sentido de cálculo, cuidado. Ahora acá, ¿qué es lo que sucede? Estamos partiendo de la altura crítica y nos estamos acercando a la altura normal de forma asintótica, pero estamos dibujando este perfil así, ¿no ve? En este sentido. Por lo tanto, este es el sentido de cálculo que vamos a tener. Vamos a empezar acá, vamos a calcular este puntito y este puntito. Entonces tenemos que ir calculando en el mismo sentido en el que hemos dibujado nuestro perfil. Terminamos acá el cálculo y va a ser la condición de borde para el siguiente perfil. Entonces partimos de acá y vamos a tender a llegar a la altura crítica de forma perpendicular. Entonces, pero dibujando así el perfilito. Entonces, tu sentido de cálculo va a ser este. Tenemos este punto, calculamos este de acá y este de acá. Ese va a ser el sentido de cálculo. Y esas flechas están indicando aquello, el sentido de cálculo. El agua siempre y toda la vida se va a mover hacia allá. El agua está fluyendo hacia acá. En ningún momento va a retroceder. Bueno, tal vez en el resalto. Pero siempre va a fluir hacia aguas abajo. ¿No ves? Siempre va a ser este el sentido del flujo del agua. Estas flechitas que están sobre estos perfiles es el sentido de cálculo, ¿ya?
Eso quiero que estén bien diferenciado en sus mentes. Quiero que entiendan bien que estas flechitas son sentido de cálculo. Listo, entonces, eh, eso, ay, cachito. Permítanme. Entonces, eso con respecto a las condiciones de borde, ¿no? Que esto, como les dije, es más poquito, porque ya hemos analizado las condiciones de borde a medida que desarrollábamos la teoría del tipo dependiente. Porque todo esto que les dije, la clase que hemos visto esto, tendría que haber entrado acá, digamos, pero ya se los he dicho. Así que lo que me interesaba acá es que ustedes entiendan el teorema de Joule. Entonces, vamos a ver acá una cosita más que viene siendo la ocurrencia del resalto hidráulico, ¿no? Entonces, el resalto hidráulico ocurre cuando las fuerzas específicas se igualan. Y esto es algo que siempre hemos dicho, ¿no? Sus fuerzas específicas se tienen que igualar para que se dé el resalto hidráulico. Vamos a ver, en algún lugar del canal, el perfil de flujo tiene que pasar por la altura crítica. En ese punto ocurre el resalto hidráulico. Para encontrar la altura secuente debemos tomar en cuenta que ambas fuerzas son iguales. Entonces, tenemos que igualar esas dos fuerzas, como lo hacíamos en lo que viene siendo el primer parcial, ¿no ves? Es lo mismo que hacíamos. Acá dice que para una energía dada existen dos posibles alturas, una supercrítica y una subcrítica. A estas alturas se denomina conjugadas o alturas alternas, ¿ya? Conjugadas o las alturas alternas. Para una energía dada, para la energía es alternas o conjugadas, ¿ya? Y nos dice que para una fuerza específica dada existen dos posibles alturas, que va a ser una supercrítica y una subcrítica. A esas alturas se les va a denominar secuentes. Las secuentes van acompañadas de las fuerzas específicas. A ver, cuando se trata de fuerzas, tus alturas se van a denominar secuentes. Cuando se trata de energía, tus alturas se denominan conjugadas o se van a denominar alturas alternas. ¿Ya? Como vemos acá en esta gráfica que tiene el profe Ponce, y está en, sí, pues el profe Ponce y está en el Ventechao también, como habíamos visto para el primer parcial, ¿no ve? Justamente en el resalto hidráulico vamos a tener la condición crítica, la altura crítica, ¿no ve? Y para una energía, para cuando hablamos de energía específica, esta alturita que se da antes del resalto hidráulico va a ser una altura Y1. Entonces esa alturita choca con esta energía. Y a esa misma altura vamos a tener otra altura, Y2. ¿No ves? A Y2, que va a tener la misma energía. Vamos a tener dos tipos de altura, porque ven que esto es medio parabólico. Medio. En este caso es medio parabólico. Entonces, como es medio parabólico, vamos a tener dos puntos iguales, con una misma energía. Un punto por debajo de la altura crítica y otro punto por encima de la crítica. ¿No ve? Este por debajo será supercrítica y el que está por encima será la subcrítica. A esas alturas que tienen exactamente la misma energía específica, van a denominarse alternas o conjugadas, ¿ya? Pero, ojo acá que cuando esos dos se igualan, no quiere decir que va a existir un resalto hidráulico. No. Porque si ustedes se fijan, la altura que está antes del resalto es una. Y la altura que está después del resalto es otra altura, totalmente diferente, porque hay una pérdida de energía. En el caso de cuando hablamos de fuerzas específicas de alturas secuentes, nos fijamos que antes del resalto hidráulico tenemos una alturita. Y después del resalto hidráulico vamos a tener otra alturita, que van a tener justamente los dos la misma fuerza específica. Esto ya es casi parabólico, totalmente, ¿no? Entonces, tu altura antes del resalto va a tener una fuerza y tu altura después del resalto va a tener la misma fuerza. Por eso es que decimos que cuando las fuerzas específicas se igualan, se va a dar un resalto hidráulico, ¿no ve? Y una de las alturas está por debajo de tu altura crítica y otra está por encima de la altura crítica. Una será subcrítica y la otra será supercrítica, ¿ya? A eso se denomina, a eso se refiere esta teoría, ¿no ve? ¿Cuándo ocurre esta
el resalto hidráulico es cuando tenemos profundidades secuentes, cuando las fuerzas específicas se igualan. Está haciendo frío, pero no tengo frazadita. Bueno, sí tengo. Permítanme. Está haciendo un chingo de frío últimamente. Permítame un segundito, por favor. Ahora sí que. Bien, entonces, eso es bueno entenderlo. Ya. Bien, entonces para calcular esa y estimar dibujando esa altura, ese resalto hidráulico, lo que se hace es lo siguiente. Vamos a tener, aparte de nuestros posibles perfiles de flujo, vamos a tener un perfil secuente, el SDL, Sequent Depth Line, que va a ser en realidad perfil de alturas secuentes. Esto va a ser el perfil de tus alturas secuentes. Y el resalto hidráulico se va a dar cuando este perfil de alturas secuentes se va a intersectar con tu perfil subcrítico. Ahí es donde se va a dar tu resalto hidráulico, ¿ya? Cuando el SDL se intersecte con el perfil subcrítico, ¿ya? Ahora, una nota importante es que siempre se debe calcular el SDL, las alturas secuentes, para tu perfil supercrítico. Para el perfil subcrítico no nos importa mucho, porque como está yendo el agua así, en este sentido, lo que nos interesa ahorita es ver justamente dónde está lo que viene siendo el perfil supercrítico, ¿no ve? Porque esto es lo que tenemos, justamente esto, y lo que queremos hallar es lo que está aquí arriba. Entonces, como nos interesa hallar esto que está aquí arriba, nos interesa graficar el perfil de alturas secuentes de la supercrítica, de esta alturita de acá. Por eso es que a nosotros nos interesa calcular el perfil de alturas secuentes para el perfil supercrítico, ¿ya? Para el que está en supercrítico, sí o sí tiene que tener su secuente, su línea secuente. Y allá donde se intersecte con el perfil subcrítico, ahí se va a dar tu resalto hidráulico. Ahora, para dibujar este perfil secuente, es aproximadamente más o menos simétrico a tu perfil supercrítico. Ya es como su reflejo espejo, digamos. Algo así. No es exacto, así que digas que bruto, que exacto, pero en la vida nada es exacto, nada es perfecto, ¿no? Entonces, es como un reflejo espejo. Así lo pueden dibujar, ¿ya? No está bien decir que es exactamente eso, pero se acerca un chingo. Así que podemos dibujar como su reflejo espejo, la altura secuente, el reflejo espejo de tu perfil supercrítico. Y allá donde se encuentre con el perfil subcrítico se va a dar tu resalto hidráulico. Entonces vamos a tener este ejemplo. Y acá dice, en caso de que no existiese una intersección entre el perfil secuente y tu perfil subcrítico, digamos que este perfil secuente de alguna manera está por encima de esto de acá. Puede ser que el resalto esté en el reservorio, como les mencionaba la otra vez, ¿no ve? Que puede ser que tu resalto esté dentro del reservorio, pues eso ya no nos interesa qué es lo que pasa en el mismo canal. O que sea un resalto ahogado, eso es cuando existe ahogamiento de compuerta, sobre todo, que eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, como ejemplo vamos a tener esto. No vamos a tener dos tramos, un tramo S y un tramo M, como habíamos tenido hace rato. Recuerden siempre que la pendiente fuerte tiene como característica que la altura crítica está por encima de la altura normal. Y para el M, la altura normal está por encima de la crítica. Ya no se olviden eso y entiendan bien el por qué. Entonces, lo que vamos a hacer como primer paso antes que nada, que ahorita vamos a hacer justamente esto, es ver dónde está tu, tu perfil. Vas a dibujar todos los posibles perfiles de flujo que se puedan dar. Pero en este caso no tenemos ninguna condición impuesta, por lo tanto vamos a aplicar el teorema de Jagger. Empezamos de acá, de la altura crítica en la primera sección del canal, y vamos a tender a llegar a la altura normal de forma asintótica. Vamos a llegar a un punto hasta el final del tramo. Ese punto en el que hemos llegado hasta el final del tramo va a ser la condición de borde del siguiente tramo.
del siguiente perfil para el siguiente tramo. Entonces partimos de ese puntito y vamos a tender a llegar a la altura crítica de forma perpendicular. Entonces se ha dado dos perfiles acá supercríticos. Ahorita estamos viendo los supercríticos, tanto esta S2 como esta M3. Ahora vamos a los subcríticos. Los subcríticos tampoco tenemos ninguna condición de borde impuesta, por lo tanto vamos a ver que acá vamos a aplicar el teorema de Jagger, que dice que en la última sección de tu canal vas a partir de tu altura crítica y tender a llegar a la altura normal de forma asintótica, ¿no ve? Partiendo de la altura crítica. Entonces llegas a un puntito a tu final del tramo y ese puntito en el que llegas va a ser tu condición de borde para el siguiente tramo. Por lo tanto, vamos a partir de ese puntito y tratar de llegar de forma perpendicular a la altura crítica. Perfecto, ya tenemos todos los posibles perfiles de flujo. Vamos a ver cuáles son los reales. Vamos como siguiente paso a dibujar el perfil secuente para las supercríticas, únicamente para las supercríticas. Para las subcríticas no nos interesa, solo para las supercríticas. Tu supercrítica es la S2 y la M3. Por lo tanto, como un reflejo espejo más o menos, dibujas tu secuente de la S2 como un reflejo espejo que sea simétrico más o menos. Entonces, dibujas hasta ahí, ¿no? Y para tu M3 lo propio. Dibujas como un reflejo espejo. Hasta ahí. Perfecto. Entonces vemos acá que se va a intersectar con, acá está, con el perfil subcrítico en este punto. ¿No ve? Ahí es donde está intersectado. Entonces, este puntito de intersección es donde va a ocurrir el resalto hidráulico. ¿No ve? Entonces, ahí tienes que poner justamente para que ocurra ese resalto hidráulico que viene acá y va a resaltar acá. Nada es exacto y mucho menos si es en un resalto hidráulico. O sea, eso va variando un chingo y ustedes han podido verlo en el laboratorio, ¿no? Entonces, lo que va a suceder en la realidad es que el flujo está tomando esta S2, toma esta S2 hasta un punto por acá, donde va a resaltar. Resalta, resalta, resalta y toma tu subcrítica, la subcrítica. Entonces, esta partecita ya no se da en la realidad y esta tampoco se da en la realidad. Esta otra partecita tampoco se da en la realidad. Lo que va a suceder es que resalta y toma tu subcrítica y va a continuar así, 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 hasta la caidita que tengamos acá. ¿Ya? Entonces, esta partecita y esta de acá y este de acá no existen en la realidad, pero son posibles perfiles de flujo que tenemos que calcular para que podamos ver dónde está justamente ese resalto. Porque si no calculábamos esta M3, puede que la intersección se haya dado en esta parte, es muy posible, totalmente posible que la intersección se haya dado en esta parte y que el resalto esté más bien acá. ¿Cómo saberlo si no hemos calculado el M3? ¿No? A huevo tenemos que calcular todos los perfiles de flujo posibles. Y ya una vez que tengamos justamente esa intersección, vamos a saber cuáles son los reales y cuáles son los que nos ha servido de apoyo para encontrar ese perfil real. Pero todos tienen que calcular. Vamos a leer y dice que en este caso tenemos que existe una intersección de la secuente con el perfil subcrítico en el primer tramo de acá. Por lo tanto, es ahí donde se dará el resalto hidráulico, ¿no? Como les decía. Entonces, eso como ejemplo. Ahora sí, nos vamos a lo chido. Vamos a hacer ejercicios. Veamos. Acá tenemos este ejercicio de acá. Vamos a verificar primero. Nos dan así. Listo, entonces vemos y nos acordamos, ¿no? ¿Qué tipo de pendiente es esta? Veamos. El perfil, la altura crítica está por encima de la altura normal. Y nos acordamos, ¿no? Pensamos a ver cuál es la relación entre la pendiente del canal y la altura normal. Mientras más grande sea tu altura normal, digo, tu pendiente del canal, mientras más grande sea la pendiente del canal, más pequeño va a ser tu altura normal. ¿Más pequeño que quién? Que la altura crítica. Entonces, mientras más grande sea la pendiente del canal. Pendientes grandes es para una S. Entonces, como ambos tienen, fíjense, eh, uy, batería. Como ambos tienen la altura normal por debajo de la altura crítica, ambos son pendientes fuertes. Pendientes diferentes, pero pendientes fuertes las dos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? Nos fijamos, tenemos aquí un reservorio. ¿Podemos hacer esto? Pues no.
Este reservorio no está funcionando como una condición de borde, porque está aguas arriba y este que supuestamente podría generar es una S1. Y esa S1 es un perfil subcrítico. Para los perfiles subcríticos, su condición de borde es aguas abajo. Por lo tanto, esta S1 no existe, no se puede. Y esta condición de borde, este reservorio, no está funcionando como condición de borde. Por lo tanto, ni lo tomamos en cuenta. Vamos a asumir que se trata de condiciones naturales. ¿Y qué pasa en condiciones naturales? Pues llamamos a Jagger y decimos que, según el teorema de Jagger, partimos de la altura crítica en la primera sección de tu canal. Entonces, partimos de esa altura crítica y vamos a, de forma perpendicular, ¿no ven? Tender a llegar a lo que viene siendo la altura normal, de forma asintótica. Entonces, venimos acá. Si el pulso me permite bien, déjenme, y vamos a llegar a cierto puntito acá. Perfecto. Este puntito con el que hemos llegado acá va a funcionar como condición de borde para el siguiente tramo. Y veamos, este puntito está por debajo de tu altura crítica. Por lo tanto, está en una zona supercrítica. El posible perfil que estaría generando viene siendo este de acá, ¿no ve? Y veamos, analicemos antes de dibujar. Esta sería una S2. Esta S2 es un perfil supercrítico. Tiene su condición de borde aguas arriba. Por lo tanto, como estamos cumpliendo con esa condición, para esa S2 que tiene a huevo que formarse una S2 acá, su condición de borde es aguas arriba. Por lo tanto, este punto sí está funcionando como condición de borde, que la mayoría de las veces sí va a funcionar como condición de borde. Entonces partimos de acá y lo que va a suceder en realidad no va a ser esto, no va a ser esto, sino va a tender a llegar a la altura normal en este caso. ¿No ve? Ustedes imagínense, no hay ninguna teoría que diga esto, pero la realidad es así, ¿no? No va a tender a crecer así, ¿no ve? No va a tender a crecer así esta S2. La S2, justamente, vamos a ver en nuestra tabla, en la clasificación. Bueno, si me permite el OneNote, un momentito. Lo veremos acá. No sé si la tabla lo tiene por acá o más arriba. Sí, más arriba está. Para no estar cambie y cambie de... Vamos a verlo acá. ¿No ven? La S2, veamos la S2. Esta S2 nos va a decir que es round down, que va a ser ¿de qué diablos será? Ven, veamos. Aquí tenía anotado eso, un cochito. Acá, aquí está. Backwater es para remanso y round down es para caída, ¿ya? Ahí está. Round down para caída. Backwater es para remanso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Vamos a volver a nuestro ejercicio. Bueno, nos quedaremos en esta parte. Por si me olvido otra vez. Veamos. En este caso tenemos una S2, ¿no ve? Y acá viene esto de saber cuál es caída y cuál es de crecida, ¿no? O sea, de remanso o de caída. Entonces estamos dibujando, digamos, digamos, pero muy digamos. Entonces vamos a ver esta S2. Vamos a ver qué tipo de curva es. La S2 que acabamos de ver va a ser una drown down, que eso era de caída. ¿No ve? Drown down es de caída. Y esto en realidad está aumentando, está creciendo. Y tiene que ser un perfil de caída. Y como esto está creciendo, no se puede dar esto, no va a darse esto, ¿ya? Lo que sucede es lo siguiente. Vamos a borrar este perfil que está mal dibujado y vamos a corregirlo. Tiene que ser un perfil de caída, drown down, de caída. Entonces, por lo tanto, va a partir de aquí y tratar de llegar a la altura normal de forma asintótica. Ahí. Y acá pues ocurrirá algún resalto hidráulico, pero ya dentro del reservorio. Eso ya no nos interesa. Dentro del reservorio va a ocurrir. Porque esta no está generando ningún perfil. Entonces, cuando eso sucede es porque hay un resalto hidráulico, pero dentro del reservorio. Entonces, eso es la importancia de saber esta teoría de cuál es de remanso y cuál es de caída, ¿no? Acá entonces estaría generando una S2 y acá otra S2. Y eso es todo en realidad. No podemos sacar otra cosa más. Porque si aplicamos Jagger aquí a lo loco, estaríamos partiendo de acá, digamos,
¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde partimos? ¿Hacia el cielo, creciendo hasta el cielo? No, no se puede. Por lo tanto, como ya no hay nada más que calcular, entonces ahí se queda. Se va a dar este perfil de flujo y va a ser el real, con un resalto hidráulico que ocurriría dentro de tu reservorio. ¿Ya? Entonces tienen que ver eso, cuál tiene sentido, cuándo aplicar también el teorema de Jagger. No pueden aplicar a lo loco, porque si partimos de acá no tenemos a dónde llegar, ¿no? He ahí el problemilla. Pero así es como ustedes deben ver y como ustedes deben ver cuándo es caída y cuándo es de remanso. Tengan cuidado en eso y véanlo biencito en el libro que acá está, ¿ya? Que vamos a hacer un repaso, me parece importante, vamos a hacer un repaso de esto mañana, de cuál es caída y cuál es remanso, ¿ya? Para que estén todos también. Perfecto. ¿Alguna pregunta de ese ejercicio? Bien, si no hay preguntas, vamos a el siguiente. En este caso, veamos, acá tenemos un vertedero, un perfil Krieger, ¿ya? Que eso se ve en obras hidráulicas recién, pero pues ahí que vayan conociendo. En este caso vamos a ver, tenemos dos tipos de pendientes, ¿no? Nos acordamos, la relación entre la altura normal y la pendiente del canal. Mientras más grande sea tu pendiente del canal, más pequeño es tu altura normal. ¿Más pequeño que quién? Que tu altura crítica. Entonces, mientras más grande tu pendiente del canal, pendiente grande es tipo S. Ahora acá, mientras más pequeña es tu pendiente, más grande va a ser tu altura normal. Es una relación inversa. Más grande que quién? Que tu altura crítica. Entonces, esto es una pendiente tipo M, porque más chiquito tu pendiente, más grande tu altura. ¿Vale? Perfecto. Entonces, veamos. Acá tenemos otro reservorio que está por acá arriba. Este reservorio está en una zona subcrítica. ¿No? Entonces, como está en una zona subcrítica y está aguas arriba, no está funcionando como condición de borde. No funciona como condición de borde. Por ende, vamos a aplicar el teorema de Jagger para un flujo natural. Asumimos aquello. Entonces, como está en una condición natural, vamos a partir de la altura crítica en la primera sección del canal y vamos a tender, partimos de forma perpendicular y vamos a tender a llegar a la altura normal de forma asintótica. ¿Ya? Vamos a ver. Uy, ahí va, más o menos, ¿no? Entonces, este puntito con el que hemos llegado al final de nuestro tramo va a funcionar como condición de borde para el siguiente perfil, ¿ya? Entonces, como está, vamos a ver, esta es una zona supercrítica y este puntito está aguas arriba de este tramo, aguas arriba. Por lo tanto, funciona como condición de borde. Partimos de esta condición de borde y tratamos de llegar de forma perpendicular a la altura crítica, ¿no? Y algo que quiero recalcarles es que me ha pasado esto en la práctica, precisamente, que me ha parecido raro, digamos, que ¿cómo les digo? A ver, cuando se calcula, y digamos acá está 50 metros, digamos, de a partir de acá hasta acá hay 50 metros, pero tu canal tiene 200 metros. Entonces, cuando ya terminas de calcular a los 50 metros, uno tiende a asustarse. Me ha pasado. Y digo, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y es normal, porque este perfil tiende a la altura crítica en esta forma. Entonces, no tiene a huevo que terminar tu tramo. ¿No ves? No tiene que terminar todo el tramo. Puede terminar antes, mucho antes, como en este caso. Así que cuando ustedes calculen y terminen su cálculo mucho antes de terminar su tramo, no se asusten, está bien. Eso me ha pasado a mí. Entonces, para advertirles un poquito, ¿no? Entonces, para las supercríticas se está dando esta S2 y esta M3. ¿No ve? Las supercríticas. Ahora vamos con las subcríticas. Acá tenemos una condición de borde impuesta. Esa condición de borde es justamente este vertedero. Y este vertedero está en una zona subcrítica, aguas abajo. Una zona subcrítica, aguas abajo, funciona como condición de borde. Entonces partimos de la alturita del vertedero y vamos a tender a llegar a la altura normal de forma asintótica. ¿No ve?
Ahí estaría una M1. Hemos llegado con un punto acá. Ese punto, vamos a ver si funciona como condición de borde. Ese punto ha caído por encima de la altura crítica. Es decir, en una zona subcrítica, aguas abajo de este tramo, aguas abajo. Por lo tanto, aguas abajo más zona subcrítica funciona como condición de borde. Entonces bajamos y tendemos a llegar a la altura crítica de forma perpendicular. Listo. Entonces, para las subcríticas se está dando esta M1 y esta S1. Perfecto. Acá sí no tiene mucha pinta, digamos. Acá, con solo verlo, nos bastaba y nos sobraba ahí acabar el cálculo, porque no se está dando ningún resalto ni nada. Acá está un poco más raro, ¿verdad? O sea, acá es como que cómo rayos se está dando el flujo acá. Entonces, cuando ya tengamos este tipo de cosas, vamos a aplicar justamente lo que viene siendo esto de la secuente. Vamos a dibujar la secuente para las supercríticas. Las supercríticas S2 y M3 van a tener sus perfiles secuentes que van a ser más o menos un reflejo espejo de la supercrítica. Permítame borrar esto un cachito. Listo, entonces va a ser como un reflejo espejo. Venimos y así, así digamos, por ahí. Y esta de acá se estaría dando por acá, más o menos así. Ahí. Ay, está bien feo, cachito. Ahí está mejor. Perfecto, entonces vemos que dibujando se da justamente acá, en este punto se está dando tu intersección con la subcrítica. Ahí es donde se va a dar el resalto hidráulico. Entonces, para dibujar ya el perfil real, el flujo está llevando la trayectoria de esta S2. Por acá va a estar por la S2 hasta que va a resaltar por acá más o menos. Y en realidad una ubicación en X, en nuestra S, no es muy exacto, ¿no? O sea, cuando te pidan hallar lo que viene siendo la ubicación de tu resalto hidráulico, no es necesario que seas muy preciso, porque ustedes han visto que el resalto hidráulico se comporta como se le da la gana, ¿no? No siempre está en los puntos donde debería. Por lo tanto, no interesa dónde lo dibujes, la cosa es que se dé tu resalto hidráulico hasta acá y que siga tus perfiles subcríticos hasta llegar a tu vertedero acá. Entonces, así es como debes dibujar tus posibles perfiles de flujo. ¿Cuáles tienes que calcular? Tienes que calcular la S2, tienes a huevo que calcular la M3, tienes que calcular la M1, la S1, la secuente de la S2, la secuente de la M3 y tu resalto hidráulico. Esas tienen que calcularse. Ahora, el sentido de cálculo, vamos a ver. Hemos partido de acá y tratado de llegar a la altura normal. El sentido de cálculo es este de acá, justamente en el sentido en el que dibujamos nuestras perfilitos. De acá hemos partido de acá y estamos tratando de llegar a la altura crítica, sí. Estamos calculando en este sentido. En este caso, partimos de acá y vamos hasta la altura normal. Su sentido de cálculo es en el mismo en el que lo dibujas. Este de acá va a ser el sentido de cálculo. Y para la S1 lo propio, ¿no? Está por acá. Entonces eso también tiene que estar en tu dibujo. Acá me he olvidado, ¿no? Acá en este caso estamos partiendo de acá y llegando hacia acá. Por lo tanto, su sentido de cálculo es este. Este S2 partimos de acá y tendemos a llegar acá. Por lo tanto, este es el sentido de cálculo. Perfecto, entonces así es como hemos visto cómo se va a dar tu flujo. Y es súper importante saber qué perfiles se van a dar. Este es el primer paso para resolver cualquier ejercicio de perfiles de flujo, ¿ya? Dibujarte los posibles perfiles de flujo, porque así puedes saber dónde empezar, dónde acabas, dónde acabas acá, dónde empiezas acá, acá dónde acabas, dónde empiezas para este tramo, dónde lo acabas, cuáles tienen su secuente, cuáles no. Es muy importante este dibujo al inicio, porque sin esto no vas a poder calcular nada, o sea, vas a estar a tientas, a ciegas. Perfecto, de este ejercicio, ¿alguna pregunta? Sí, para las secuentes tendríamos que ver con cuál intersecta de manera matemática, es decir, analítica, o sea, intersectar nuestras secuentes con el S1 y el M1 y la otra secuente con el S1 y el M1, porque
a veces no escalamos bien. Entonces, tal vez si la secuente de la M3 estaría más hacia arriba, entonces intersectaría ya con la M1 y el resultado sería más bien en el tramo M. Sí, O cómo podemos hacerlo de manera más directa, porque así se me hace un poco largo. sí, es largo. La verdad es que no hay maneras más directas porque no tienes que verificar tú para los dos, ¿no? O sea, no tienes que verificar tanto para este S y para este M. No, sino es que en tus tablas ya te vas a dar cuenta, y esto lo vamos a ver cuando hagamos el cálculo mañana. En tus tablas ya va a estar más clarito dónde podría intersectarse. Entonces, al momento de intersectar tú estas dos, vas a agarrar justamente los dos puntos donde se van a intersectar. Como esto ya no es lineal, ya no podemos hacer una regresión lineal, como hemos hecho anteriormente, no es lineal. Esto ya viene siendo algo más parabólico, por lo tanto, hacer una regresión lineal ya no es factible acá. Entonces hay que tomar y verificar justamente en tus tablas dónde podría existir eh, esa intersección. Entonces ahí tú vas a ver si se da acácito o más acácito, ¿no? Y agarras dos puntos donde se va a dar justamente esa intersección y hallas recién ahí donde se daría en la posición S. ¿Ya? Pero se hace eso para una nomás, que te van a dar, eso te va a mostrar tus tablas. ¿Está bien? Eso lo vamos a hacer más a detalle mañana. ¿Está bien? Ya, ya, muchas gracias. No hay de qué. Entonces vamos a hacer este ejercicio 3. Fíjense acá, tenemos una sola. Guay, ¿qué es eso? ¿No? Cuando hay una sola, ustedes tienen que ver, esto está horizontal, por lo tanto, esta es una pendiente tipo H. Una pendiente tipo H, ¿no? Porque está bien horizontal. ¿En qué ocasiones no hay una altura normal? Pues en la altura, en la pendiente H y en la pendiente adversa. Obviamente la pendiente adversa va a tener su inclinación hacia arriba. Y eso va a estar súper clarito en caso de que se dé en el examen, cosa que no creo. Así que como esto está completamente horizontal y solo tenemos la crítica, una H. Perfecto. Aquí nuevamente nos acordamos que mientras más grande tu pendiente, más pequeña tu altura normal, más pequeña que aquí, que la pendiente crítica. Entonces, mientras más grande tu pendiente, tipo S. Acá vemos esto y decimos, mientras más pequeña tu pendiente, más grande tu altura normal. Más grande que aquí, que la altura crítica. Por lo tanto, es una tipo M. Pendientes pequeñas, tipo M. Perfecto, entonces ya hemos identificado qué tipos de pendientes tenemos. Ahora vamos a ver qué tipo de perfiles se van a dar acá. En este caso, esta compuerta está por debajo de tu altura crítica, en una zona supercrítica, una condición aguas arriba. ¿No ve? Aguas arriba más zona supercrítica sí funciona como condición de borde. Por lo tanto, partimos de la compuerta y tratamos de llegar a la altura crítica de forma perpendicular. Y esta es otra duda que se puede generar y es una duda que yo sí me acuerdo que tenía la, en la práctica, no con una H precisamente, pero sí había un caso en el que no llegaba hasta el final del tramo, entonces yo me asustaba, que lo vamos a hacer ahora justamente. Entonces yo me asustaba al no saber qué rayos hacer en este caso, ¿no? Porque es que no se está juntando. Vamos a hacer ese ejercicio justamente ahora, ¿ya? Y al tener este caso en el que no termina, digamos, el tramo, o sea, yo decía, pero ¿cómo diablos voy a calcular las otras? ¿Qué se va a dar? En ese caso, cuando tienes este tipo de cosas, o sea, que no tienen mucho sentido lógico, digamos, es que hay que pensar en el teorema de Jagger, que es lo mismo que ocurre en el ejercicio, para ser más específicos, en el ejercicio 4 de su práctica. Ocurre exactamente esto, no con una pendiente horizontal, sino que tu perfil no termina de llegar hasta el final de tu tramo porque se va directamente a la crítica. Entonces, como no hay esa conexión entre tramo y tramo, yo no sabía qué demonios hacer, yo me estaba asustando. Así que lo que hay que hacer en estos casos es tomar en cuenta el teorema de Jagger, justamente. Que el teorema de Jagger para este otro de acá, nos fijamos que si aislamos este tramo, vamos a tener un tramo a flujo libre. No tenemos ninguna condición de borde impuesta. No tenemos un punto con el que hemos llegado acá y está funcionando de condición de borde, ¿no? No hemos llegado con ningún punto acá porque no hemos terminado el tramo.
En este caso sí es un flujo completamente libre. Entonces aplicamos el teorema de Jagger. Para este tramo, el teorema de Jagger nos dice que tu altura crítica está funcionando como eh, condición de borde en la primera sección de tu tramo. Entonces partimos de la altura crítica y llegamos a lo que viene siendo la altura normal de forma asintótica. A ver, ¿me permitan dibujar bien? Ahí, ahí digamos, ¿no? Aplicando el teorema de Jagger, que dice que tu altura crítica para una condición natural, que en este caso es condición natural totalmente, parte de tu altura crítica en la primera sección de tu tramo y de ahí tiendes a llegar a tu altura normal de forma asintótica. Entonces, este puntito de acá es aguas arriba del tramo este de acá, del tramo M. Entonces, este puntito ha caído en una zona súper crítica en el primer tramo, o sea, aguas arriba de tu tramo de acá, en una zona súper crítica. Por lo tanto, sí funciona como una condición de borde, funciona totalmente. Entonces, en este caso, sí está funcionando como una condición de borde, por lo tanto, hacemos caso, ¿no? Partimos de acá y tendemos a llegar a la altura crítica. ¿No ve? Cuando no llegues con ningún punto al final del tramo, como es este el caso, aplicas el teorema de Jagger. Y ahora vemos, ¿no ve? Ya hemos acabado con las supercríticas. Aquí teníamos una H3, aquí tenemos una S2 y acá tenemos una M1. Digo, una M3. ¿Ves? Yo sigo confundiendo. 1, 2, 3 es descendente, de arriba para abajo. Perfecto, entonces vamos a dibujar las subcríticas. Vamos a ver esta condición de borde acá. Está en una zona subcrítica y está aguas abajo. Zona subcrítica más aguas abajo sí funciona como condición de borde. Por lo tanto, partimos de acá y tratamos de llegar de forma asintótica a lo que viene siendo la altura normal. Y llegamos con un puntito acá. Perfecto. Entonces, este puntito está cayendo en una zona subcrítica para este otro tramo de acá. Y está aguas abajo de este tramo. Por lo tanto, aguas abajo más zona subcrítica sí funciona como una condición de borde. Ahí. Vamos a partir de acá y tender a llegar a la altura crítica de forma perpendicular. Y ahora nos falta esto, sigue sin tener conexión, ¿qué diablos? Vamos a aplicar la teorema de Jagger para este tramo ya también. ¿No? En este tramo, lo único que se estaría generando es un perfil subcrítico, que está por encima de la altura crítica. Entonces, Jagger nos dice que para cuando tengamos condiciones naturales, como es este caso para una subcrítica, partamos de la condición, digo, de la altura crítica en la última sección de tu canal y tiendas a llegar a la altura normal de forma asintótica. ¿Hacia dónde? La normal, ¿dónde está? En la chingada. Por lo tanto, vamos a seguir lo que viene siendo, digamos, el flujo normal de o sea, el comportamiento de normal de un flujo, ¿no? Como tu altura normal está en la chingada, vamos a dibujar de esta manera, ya de esta manera precisamente. Este dibujo de acá te lo va a dar más exactamente tus cálculos, porque esto puede tender a ser más hacia arriba, puede estar mucho más hacia arriba, porque tu altura normal está en el infinito y más allá. Puede ser más pequeñito también, eso te lo va a dar tus cálculos, pero tú puedes dibujar esto de acá, ¿no? Perfecto. Entonces ya tienes todas tus subcríticas posibles. Esta va a ser una M2, acá vamos a tener una S2, digo S1, y acá vas a tener una H2. Perfecto, aplicando el teorema de Jagger también. Entonces, cuando ustedes tengan, como les digo, cuando ustedes tengan dos tramos que no se estén juntando, que no haya manera de juntar, aplican el teorema de Jagger, ¿sí? Eso les va a aparecer, como les digo, en el ejercicio 4 de su práctica. Que cuando yo hice esa vaina, he estado como 3 días preguntándome qué rayos hago ahora, porque incluso calculé y efectivamente no terminaba el tramo. Entonces no sabía cómo conectar un tramo con el otro. Hasta que le pregunté al doctor y le dije, Doc, ¿qué pedo con esto? Y me dijo, aplica el teorema de Jagger. Y yo, ¿y eso qué es? Entonces fui otra vez al libro de Verla y ahí leí lo que es el teorema de Jagger, lo comprendí y pues dije, así había sido. Entonces, como esta vaina está en inglés, sí, cuesta un poquito entenderlo, la verdad. Pero les digo, este inglés es bastante
entendible, es muy, muy entendible. Que bueno, se me perdió el teorema de Jagger, no sé dónde está. Se me perdió, pero está por ahí. Ah, estaba más abajo, ¿no? Bueno, pero está ahí, para que lo lean. Entonces, lo comprendí y pues ahora se los traduzco a ustedes para que lo tengan traducidito. Y el doc me dijo, aplica teorema de Jagger. Y yo, bueno, entonces apliqué eso y justamente ya tenemos una conexión entre dos tramos. Entonces lo que nos falta ahorita es dibujar las alturas secuentes para tus dos tramos, para los perfiles supercríticos. El supercrítico H3 va a tener, digamos, esto de acá. Puede ser así, esto de acá, chan. Y es justamente lo que preguntaba Katherine, ¿no? Que, ¿cómo rayos sabemos esto? Si esto realmente se va a dar acá, porque este perfil puede estar más arriba. No es que hagamos la prueba sí o sí, sino es que tú te vas a dar cuenta, y esto lo vamos a ver mañana precisamente, te vas a dar cuenta dónde puede haber esa intersección, en qué tramo se va a dar esa intersección. Por lo tanto, ahí es donde vas a ver tú el cambio entre tu perfil H3, digamos, y su secuente. Entonces, si tú ves que está justamente un cambio que donde se pueda dar una intersección, ahí es donde tú tienes que analizar y eso lo vamos a ver más claramente mañana, o sea, no sé cómo rayos explicarles ahorita, pero sí se va a ver una posible intersección, ¿no? Eso vamos a identificarlo mañana, les voy a enseñar. Entonces, digamos que se está dando ahí un resalto, es un digamos, o sea, son posibles perfiles de flujo, no son los totales. Los totales te van a dar tus cálculos. Este S2 también tiene su secuente de forma como un reflejo espejo. Y está, chan, acá justito. Y este M3 también va a tener su secuente. Así, listo. Entonces vamos a tener dos resaltos hidráulicos acá, dos posibles resaltos hidráulicos. Este no sabemos si se va a dar o no. Aquí sí a huevo se va a dar un resalto hidráulico, pero este puede que no se dé. Si esta H está más arriba, digamos, tenemos este caso, vamos a hacer con otro color. Si esta H está más arriba, digamos, no se intersecta con esta secuente, quiere decir que es justamente como les decía hace rato, es un resalto ahogado. Se está ahogando acá el resalto. Y ustedes se pueden imaginar, ¿no? O sea, cuando una compuerta está ahogada, cuando tiene agua hasta el tope, tu agua va a seguir fluyendo, pero se va a dar un resalto internamente, o sea, va a ser un resalto ahogado. Entonces eso ya no nos interesa calcular. Solo decimos que la compuerta está ahogada y ya. Y si no hay esa, justamente esa intersección entre esta y esta, es que se da un resalto ahogado. En este caso, a huevo tiene que haber, ya sea en este tramo o en este tramo, tiene que haber un resalto hidráulico que esté libre, digamos, ¿no? Entonces, lo que va a suceder, uno de los posibles perfiles de flujos es que este perfil real venga por acá, esta H3, resalte justamente hasta acá, hasta esta intersección, y tome tu perfil subcrítico. ¿Vale? Viene por acá, aquí va a haber una caidita hidráulica, recordemos la definición de caída hidráulica, es justamente cuando pasa como caída de un flujo subcrítico a uno supercrítico, de una caidita hidráulica, que viene por acá a este perfil supercrítico, acá, por el perfil supercrítico S2, resalta en este punto, pucha, cachito, resalta, digamos, por acá, y toma esa intersección hasta tu perfil subcrítico. Y eso al llegar hasta tu reservorio acá. Entonces dan dos posibles resaltos. Este a huevo se va a dar, pero este no sabemos, ¿no? Puede que el agua esté ahogada, entonces su perfil total sería que venga de acá, existe esa caidita, un resalto y hasta tu reservorio. Eso es lo que va a pasar, ¿ya? Entonces eso con este ejercicio, por eso me interesa mucho. Y el sentido de cálculo. El sentido de cálculo para esta H3 hemos partido de acá y tratado de llegar acá. Entonces su sentido de cálculo va a ser este. Para esta H2 estamos partiendo de acá y vamos hacia allá. Sentido de cálculo. Ahí tienen que ir tus cálculos, ¿no? Vas a calcular este puntito, luego este puntito, este puntito. Para este caso calculas este punto, este de acá, este y este, ¿no? Sentido de cálculo, no se olviden. El sentido de cálculo para esta será este de acá, para este de acá será, partimos de acá y tratamos de llegar hasta acá. Entonces, este sentido de cálculo. Para la M2, este será este sentido de cálculo que viene así y así. Sobre todo para las subcríticas, si se dan cuenta, es al otro lado, ¿no? Hacia el lado izquierdo. Para
Las supercríticas se dan mayormente hacia el lado derecho. Eso acuérdense, ¿no? Entonces, esto con los posibles perfiles de flujo, y es muy importante que ustedes sepan dibujar estos perfiles de flujo, ¿no? O sea, si nosotros no sabemos teoría y nos encontramos con algo así que no se conecta un tramo con el otro, no vamos a saber qué demonios hacer. Por eso es tan importante la teoría en este caso. Entonces, ya sabiendo la teoría y sabiendo el teorema de Jäger, vas a poder solucionar ese tu problema, ¿ya? Entonces, eso por este tipo de ejercicios. ¿Alguna pregunta de este último? Para irnos nomás, ya. Mañana vamos a continuar con esto. Veo que no les ha subido todavía su práctica el Inge, ¿no? El Inge, el doctor. Veamos, creo que no les ha subido todavía. Debería ya subirles. Les conviene. Pídanle. No, todavía no hay. Práctica 2, práctica 1 nomás veo acá. No, no está la 2. A ver. No, solo está el 1. Pídanle la práctica 2 nomás ya, chicos. Es más larguito. Y en el examen, de hecho, va a ser más largo. Tienen que optimizar muy bien sus tiempos. Porque es más largo que el primer parcial. La verdad es más difícil sacarse 100 acá. Porque es más larguito. Pero solo no se pongan nerviosos como yo y hagan tonterías como yo. ¿Ya? Ahí sí, sí se van a poder sacar 100. Tengan cuidado, pero. Entonces, esto les voy a pasar. Y les voy a pasar este resumen mejorado. ¿Ya? Entre hoy y mañana. Por favor. Y eso con la clase de hoy, mañana vamos a continuar. Les voy a mostrar ya lo que va a ser su práctica. Y le voy a pedir yo al doctor que se lo suba a su práctica nomás ya, ¿ya? Para que vayan haciendo. ¿Y alguna pregunta, muchachos? Antes de irnos. Mañana entonces las... Pensábamos Dime, platicar, pero no sé si la grabación, o sea, no sé si deba salir en la grabación. ¿qué cosa? Las fechas del parcial. ¿Cómo Pasa va? que el Sí. doctor ya nos ha dado una, no, sí, pasa que el doctor nos ha dado una fecha bastante complicada y queríamos preguntar, o tal vez una Ah, ya, opinión. ya. Dale. Entonces, para la grabación. Bye.